¿Sabes cuál es el procedimiento para poder realizar una evaluación de riesgos, o más conocido también como EVAR? Aquí te lo explicamos todo esto paso a paso. Muy bien, para poder explicarles el procedimiento para la evaluación de riesgos, les he preparado este esquema detallado. Esto es un esquema de un EVAR real que he desarrollado y que quiero poner en la práctica para este tutorial. Bien, la evaluación de riesgos consta de la interrelación del peligro con la vulnerabilidad. Justamente aquí tenemos el peligro. De modo general, el peligro a su vez depende de la susceptibilidad y el parámetro de evaluación. Y a su vez la susceptibilidad depende de los factores condicionantes y el factor desencadenante. Y el parámetro de evaluación es una sola variable a evaluar. Bien, por el otro lado tenemos a la vulnerabilidad, que depende de los tres niveles o tres dimensiones de vulnerabilidad. Tenemos a la vulnerabilidad en la dimensión social, en la dimensión económica y en la dimensión ambiental. Juntando estos dos grandes bloques justamente tenemos el riesgo. Y a su vez del riesgo se desprende la valoración económica, que igualmente se evalúa en las tres dimensiones, social, económica y ambiental, y se plantea las medidas de prevención y reducción de riesgo ante el desastre. A modo de ejemplo, les voy a mostrar aquí un proyecto realizado de un EVAR ante un deslizamiento, para lo cual primeramente se comienza evaluando el peligro. Entonces aquí tenemos el esquema del peligro. Como ya les estuve explicando, el peligro depende de dos factores, como es la susceptibilidad y el parámetro de evaluación. A su vez, la susceptibilidad depende de los factores condicionantes y el factor desencadenante. Entonces, para la susceptibilidad tenemos que analizar los dos factores. Los factores condicionantes por un lado y por el otro lado el factor desencadenante. Los factores condicionantes, como su nombre lo indica, son aquellos factores que condicionan la ocurrencia del peligro. Pueden ser de acuerdo al área de estudio, la geología, la geomorfología, la pendiente y el uso actual de tierras. Esta información nosotros tenemos que trabajarla en una matriz conocida como la matriz de peligro. Justamente les muestro a continuación. Aquí tenemos una matriz de peligro de un proyecto que les estoy mostrando. Este es de un peligro como los deslizamientos, es un peligro de movimiento en masa. Tenemos aquí los factores condicionantes como la pendiente, la geología, la geomorfología y el uso actual de tierras. Estos factores condicionantes a su vez tenemos que representarlos cartográficamente, y a continuación aquí les muestro los mapas respectivos. Tenemos aquí el mapa de pendiente, el que hemos trabajado. Para representarlos cartográficamente tenemos a su vez el mapa de geología o el mapa geológico del área de estudio. Tenemos también por otro lado el mapa geomorfológico. Aquí tenemos a todas las geoformas, como se puede apreciar, y tenemos el mapa de uso actual de tierras. Estos factores condicionantes lógicamente van a depender del área de estudio y las características y de las variables que podamos nosotros medir en campo, Para este ejemplo se ha evaluado estos cuatro factores condicionantes. Entonces tenemos que tenerlo representado en una matriz y a su vez espacialmente. Punto 2. Tenemos que evaluar el factor desencadenante, Su nombre lo indica, es el factor que desencadena la ocurrencia de ese peligro. En este caso, en los deslizamientos, por ejemplo, un factor desencadenante muy común son las lluvias o precipitaciones, y eso se puede visualizar en nuestra matriz de peligro. Aquí tenemos la precipitación, se les da sus respectivos valores de acuerdo a la metodología del CNPRED, usando la escala de Saty como instrumento. Bien, se realizan los cálculos, que es un promedio ponderado para cada uno de los elementos, y en este caso ya llegaríamos a la recta final. Como les comentaba, para el peligro hay que evaluar la susceptibilidad y el parámetro de evaluación. A modo de ejemplo, para esta investigación se ha tomado como parámetro de evaluación al volumen de deslizamiento. El parámetro es la variable que se relaciona directamente con el peligro, En este caso, por ejemplo, el volumen de deslizamiento determina cuán grave o cuán devastador puede ser un deslizamiento, Cuanto más volumen alcanza un deslizamiento, entonces su magnitud es más grande, y cuanto más pequeño, su magnitud es más reducida, Entonces ese es el parámetro de evaluación, y eso es lo que se ha mostrado aquí. Una vez que se tiene estos dos, simplemente se hace una multiplicación y una estratificación por niveles, y se obtiene como resultado justamente los famosos niveles de peligro, Esta escala de colores de clasificación muy alto, alto, medio y bajo. Y esos son colores muy universales con los cuales se representan. Así se representa cuantitativamente, y también se puede describir cualitativamente de esta manera. Y el peligro justamente también se tiene que representar cartográficamente. Entonces aquí les muestro justamente el resultado
resultado de este proyecto, que es un mapa de peligro, que se ha desarrollado. Están con los rangos, bueno, tiene la ubicación distrital, tiene la distribución espacial y su respectivo logo. De esta manera es como se cartografía un mapa de peligro. Ahora, como segunda parte, tenemos a la vulnerabilidad. Como les comentaba, esto se evalúa en las tres dimensiones: social, económica y ambiental, para lo cual nosotros necesitamos recopilar información de campo, ¿no? Como información de población, qué tipo de viviendas, parcelas, si tiene acceso a servicios básicos, acceso al servicio de salud, de educación, etcétera, etcétera, ¿no? Cuáles son las vías de comunicación, etcétera. Entonces, para ello nosotros nos basamos en un instrumento, ¿no? Podemos usar en este caso un cuestionario de preguntas. Ya, esto es por ejemplo un modelo de cuestionario de preguntas. Tenemos por aquí primeramente a un cuestionario, o también conocido como una ficha, que es algo más resumido. Podríamos nosotros recopilar la información de la vulnerabilidad con una ficha de diagnóstico, ¿no? Donde están todos los elementos claves que yo requiero para mi análisis de vulnerabilidad. Asimismo, cuento con otro instrumento como es la ficha de observación, ¿no? Entonces, una ficha de observación, como se puede apreciar, mira, podemos recopilar también información en campo. Ojo que estos instrumentos, para poder nosotros recopilar información de vulnerabilidad, tienen que estar validados, ¿no? En este caso por un especialista. Estos dos instrumentos, a modo de ejemplo, son instrumentos validados. Una vez que se cuenta con esa información, simplemente lo que hacemos es realizar la matriz de vulnerabilidad. Justamente les muestro a continuación. Muy bien. Aquí tenemos a la famosa matriz de vulnerabilidad. Ya esto es una matriz muy amplia, justamente porque abarca muchos parámetros ya de la población. Evaluamos de la misma manera en la dimensión social, evaluamos la exposición, fragilidad, resiliencia. En la dimensión económica, de la misma manera, evaluamos la exposición social, económica y ambiental. Y estos son parámetros que se han extraído de campo, netamente, ¿no? Igual en la parte ambiental se evalúa lo que son la exposición ambiental, la fragilidad ambiental y la resiliencia ambiental. Finalmente se hace todo el cálculo aplicando el método multicriterio de la metodología de CENEPRED. Obtenemos aquí los niveles de vulnerabilidad, cuantitativamente y cualitativamente. Y lógicamente esto se representa en un mapa temático. Y este es el resultado del mapa de vulnerabilidad que hemos obtenido en esta área de estudio, ¿no? Simplemente se evalúa a nivel de lotes. Tenemos lo que es rojo, vulnerabilidad muy alto; naranja, alto; amarillo, vulnerabilidad medio, ¿no? Eso es de acuerdo a la escala de colores que ya les estuve presentando en el Excel. Y podríamos presentar aquí de esta manera nuestro proyecto. Y finalmente, con la información obtenida de los niveles de peligro y los niveles de vulnerabilidad, se obtiene finalmente el mapa de los niveles de riesgo, o el mapa de riesgo, ¿no? Entonces vamos a ver a continuación. Aquí tenemos a la matriz de riesgo, tenemos el resultado del peligro con la vulnerabilidad, es una multiplicación, y obtenemos valores para los niveles de riesgo. Y esto se representa en los niveles, y aquí tenemos una matriz complementaria que se tiene que completar en este análisis del riesgo. De la misma manera es el análisis cuantitativo, y también podemos hacer un análisis cualitativo. Bien, esto también hay que representarlo en un mapa temático, por supuesto que sí. Y aquí tenemos como resultado, ¿no? El riesgo es la interrelación del peligro con la vulnerabilidad. Entonces justamente aquí también se puede apreciar, ¿no? Dentro del mapa temático, todo el cálculo que se ha realizado del riesgo con la vulnerabilidad, del peligro con la vulnerabilidad, para obtener estos niveles de riesgo como resultado, ¿no? Justamente aquí están las viviendas que tienen riesgo medio, riesgo alto, ¿no? Entre riesgo alto y medio nada más se han registrado, no tenemos riesgo muy alto, de acuerdo al cálculo que se ha realizado. Y este es el resultado final. Y complementariamente se puede hacer una valoración económica, ya, para poder evaluar las probables pérdidas y daños. Ya, justamente esto también lo tenemos por aquí. En la dimensión social, ¿no? Digamos, aquí a modo de ejemplo se ha hecho unos cálculos. Esta es una estimación que nosotros debemos plantear en el EVAR a modo general, no es exacto, para poder tener una idea de cuánto puede ser las probables pérdidas y daños que puede originar ese fenómeno al área de estudio, ¿no? O a la zona afectada. Aquí, por ejemplo, en la parte de la dimensión social se ha obtenido este monto de pérdida, 363.276 soles. En la parte económica se ha dañado lo que es una trocha carrozable, el cual asciende a un monto de 584.370.45. Y finalmente, la dimensión ambiental se ha afectado varias áreas de cultivo que ascienden a un total de 191.457.61 las probables pérdidas y daños. Y asimismo, de manera complementaria, nosotros podemos plantear medidas de prevención de orden estructural. Por ejemplo, pueden ser construcción de muros de contención, de zanjas de infiltración, construcción de muros gaviones, y medidas no estructurales que tienen que ver con la parte no estructural, como su nombre lo dice, ¿no? Como talleres, charlas, capacitaciones, realizar sensibilización a la población, etc. De esta manera, entonces, se realiza una evaluación de riesgos EVAR. Los procedimientos a seguir, como le vuelvo a reiterar, es hacer el análisis del peligro, es hacer el análisis de la vulnerabilidad, y finalmente
estaríamos completando nuestro riesgo y complementariamente hacemos la valoración económica y planteamos medidas de prevención, ¿no? De orden estructural y de orden no estructural. Asimismo, antes de finalizar el tutorial, quiero compartirte este instrumento que es el manual para la evaluación de riesgos o EVAR originados por fenómenos naturales. Esta es la segunda versión lanzada por el CNPRED. Este es un manual muy amplio, de 248 hojas. Justamente este es el instrumento que te explica paso a paso cómo realizar una evaluación de riesgos EVAR. Entonces aquí están los lineamientos. Si un poco les interesa conocer y profundizar esta temática, pueden revisar este manual, el cual se encuentra muy detallado. Asimismo, existen también manuales muy especializados por sectores, tales como por ejemplo para el sector educativo, para proyectos de infraestructura educativa, hay un manual exclusivo que el PRONIED ha sacado en convenio con el CNPRED. El PRONIED justamente es el Programa Nacional de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación, ¿no? Asimismo, tenemos también para el sector agricultura su propio manual. Lógicamente, todos estos manuales se basan de este manual, ¿no? Que es el manual, digamos, la matriz o la base, y ya solamente esto se incorpora a cada sector. Y tenemos también para el sector agua y saneamiento, que hace poquito se ha lanzado, el año 2023, ya tiene también su propio manual para poder realizar. Pero si tu proyecto o el EVAR que estás realizando no tiene un manual personalizado, lógicamente hay que usar este manual, ¿no? Este instrumento general que les va a ayudar bastante. Te invitamos a revisar la categoría de gestión de riesgos de desastres de nuestro sitio web. Allí encontrarás una lista muy variada de cursos de evaluaciones de riesgos, tales como cursos de evaluación de riesgos de desastres para proyectos de infraestructura educativa, que este es un curso muy interesante porque en este caso se aplica a proyectos de infraestructura educativa, ¿no? PRONIED nos pide en este caso a todos los proyectistas contar con este estudio. Luego tenemos también como un curso nuevo, la evaluación de riesgo de desastres para el sector agua y saneamiento, ¿no? De la misma manera, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento nos pide pues este estudio como requisito fundamental para nuestros proyectos de agua y saneamiento, ¿no? Gestión de riesgo de desastres ante deslizamientos e inundaciones, un curso bastante completo y detallado también, donde evaluamos dos de los peligros más típicos, ¿no? Que es deslizamientos e inundaciones. También el famoso ADR para procesos de normalización. Sobre todo COJOPRI solicita bastante estos estudios para procesos de normalización, ya, de predios. Gestión de riesgo de desastres, tenemos un curso aquí especializado donde evaluamos 7 peligros, evaluamos heladas, evaluamos deslizamientos, COVID-19, tenemos aquí inundaciones, riesgo por volcanes, riesgo por lluvias intensas. Es un curso muy completo de esta categoría. Luego tenemos evaluación de riesgo ante inundaciones, netamente especializado. Luego ante incendios forestales, que también es un riesgo muy común y latente, y ante el COVID-19 también, para los interesados. Luego tenemos también cursos internacionales, aquí como gestión de riesgos ante incendios forestales e inundaciones, y ante inundaciones para Colombia.